La mujer del camino. Mi padre, toda su vida, se dedicó a trabajar como camionero. Él tenía un tráiler demasiado grande. Repartía verdura y en algunas ocasiones fruta, aquí, en la central de abastos, dentro de la Ciudad de México. Muchas veces, los cargamentos que traía venían desde muy lejos, inclusive desde estados muy retirados, en donde a veces tuvo jornadas de trabajo muy pesadas, llegando a manejar hasta por 2 o 3 días seguidos. Él trabajó así toda su vida, más o menos de la década de los 60 a los 80. Papá era una persona muy seria. Por desgracia, mi padre ya no se encuentra en este mundo. Sin embargo, él siempre contaba una historia bastante interesante y aterradora, al menos dentro de mi humilde opinión. Papá me contó que una madrugada le tocó vivir algo muy, pero muy triste cuando venía entrando a la ciudad. Papá era bastante precavido para manejar. Inclusive, cuando me enseñó a mí, siempre me reiteraba todos los medios o medidas de seguridad que se deben de tomar para evitar cualquier accidente. Un poco frustrado y a regañadientes, terminé aprendiendo las mismas medidas que él utilizaba. Sin embargo, mi padre me cuenta que aquella madrugada, él venía manejando a una buena velocidad. No era de pisarle demasiado, o de ser muy patón, como decimos aquí. Manejaba normal, ni muy rápido ni muy lento. Pero por desgracia, no se dio cuenta cuando una mujer se aventó directamente hacia su camión. Papá recuerda que por una pequeña fracción de segundos alcanzó a observar el cabello y la playera roja que tenía esa mujer. Sin embargo, por la velocidad que tenía en ese momento, la impactó de lleno y prácticamente la terminó deshaciendo. Recuerda muy bien que por el espejo retrovisor se dio cuenta cómo había quedado esa mujer, en donde llegó a perder algunas partes de su cuerpo. Mi padre no se detuvo, continuó su camino, y cuando tuvo la oportunidad de llegar a una gasolinera, se bajó, limpió su camión y se tomó un café bien cargado. Cuando me contó esta historia, yo lo cuestioné a por qué no dio aviso a las autoridades, o por qué no se hizo responsable de lo que había hecho. Mi padre me explicó que para él lo que había sucedido aquella noche no había sido su culpa. Él me cuenta que jamás vio de dónde salió esa mujer, pero él siente, o sentía más bien, que aquella persona solamente quería terminar con su vida. Obviamente, nadie se avienta así a la carretera. Mi padre pensó que esa mujer simplemente quería acabar con su sufrimiento que ella tuviese. O que tal vez se trataba de una mujer con problemas en su cabeza.
por dar a entender que a lo mejor era una cuestión médica. De la forma que hubiese ocurrido, o lo que pensaba esa persona en ese momento, mi padre decía que de igual forma no había nada por hacer y que el hecho de llamar a las autoridades posiblemente le daría más problemas sobre todo lo que ocurrió. Se cayó este hecho. Nunca dijo nada y jamás llegó a saber de que las autoridades cuestionaran el incidente, ya que sí, estuvo al pendiente de las noticias por varios días, y al ver que nadie dijo nada, simplemente se cayó esta historia para sí mismo. Pero se animó a compartírmela cuando yo comencé a trabajar, al igual que él, como camionero. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? El hecho de tener un acontecimiento o una experiencia de este tipo es bastante triste y muy compleja también, comunidad. Obviamente tengo mi propia opinión. Sin embargo, me encantaría poder escuchar la de todas y todos ustedes. Anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de leerlos y de responderles, eso sí, con todo el respeto y con la mejor educación, porque esta historia tiene un tema demasiado delicado. A su vez, les pedimos a todas y a todos ustedes que también se mantengan con ese buen nivel de confianza, pero con mucho respeto al mismo tiempo. Esta noche, comunidad, les está hablando Damaso nuevamente. Y por favor, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Eso no era un perro. Trabajo como camionero. Me dedico a repartir cerveza del grupo Modelo. A veces tengo que trabajar durante casi todo el día. Y en algunas ocasiones más, tengo que trabajar por la noche también. Sin embargo, tengo una experiencia muy extraña que me sucedió en el turno de la tarde. Verás, era ya casi de mis últimas entregas. Y solamente me faltaba atender a un Seven y a un Oxxo. Pocos minutos antes de llegar al Seven, me di cuenta que en el espejo retrovisor había un perro que nos estaba persiguiendo. Iba manejando sobre una calle que es poco transitada. Esto lo sé a la perfección, porque más o menos ya tengo unos 5 años con la misma ruta. Y no me han cambiado en lo absoluto. Los establecimientos siguen siendo los mismos. Y mi jornada de trabajo es la misma todo el tiempo. Sin embargo, este perro corría a una velocidad increíble. Yo iba manejando a lo mejor a unos 40 o 45. Y este perro alcanzó mi camión y nos rebasó por completo. Cuando lo podía ver desde la cabina, me di cuenta que ese perro no se veía muy normal. Iba corriendo en sus 4 patas, sí, pero de un segundo a otro se levantó para comenzar a correr en 2. Este perro empezó a caminar en 2 patas
Y antes de llegar a la esquina, donde yo tenía que dar una vuelta, ahí en esa intersección hay un parque. La verdad es que sí me frené, y me frené de golpe, sin fijarme si es que tenía un auto o alguna camioneta detrás de mí. La escena de ver cómo ese perro cambió su posición dentro de su forma de correr, de 4 patas a 2, y lentamente se iba acercando y metiéndose más a ese parque, sí me dejó anonadado. Jamás en mi vida había observado algo así. Antes de que pudiera decir algo, mis 2 compañeros que estaban conmigo aquella tarde me preguntaron: no mames, cabrón, ¿sí lo viste? No mames, eso no era un perro. ¿Qué chingados era eso? Yo contesté lo mismo con mis propias palabras. Y los 3, prácticamente, nos quedamos estupefactos al darnos cuenta que eso no era un perro. Y en caso de que lo fuera, supongo yo que se trataba de un can sumamente muy especial. En mi vida he visto muchas cosas de todo tipo. Y créeme que tengo muchas experiencias también por trabajar de noche. Pero nunca había visto que un perro o una mascota de este tipo se comportara así, como si fuese una persona, o tratando de correr como una persona. Buenas noches, comunidad. ¿Qué les parece el relato que nos han compartido para esta noche? Quisiera preguntarles si es que ustedes tienen mascotas en sus hogares, o si de plano no les gustan o si les gustan. Me encantaría saber por qué. Y en segundo lugar, quisiera preguntarles si es que ustedes han llegado a ver algo así de frente. Sé que en la actualidad hay muchos videos de este tipo, sobre animales o mascotas teniendo comportamientos muy extraños, perturbadores, siniestros inclusive, si me lo preguntan. Pero, ¿ustedes alguna vez lo han llegado a ver en vivo, de frente y a todo color? Por favor, comunidad, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Con mucho gusto leeremos todos y a su vez también les daremos una respuesta, porque este tema, o al menos esta historia que nos acaban de compartir, en realidad es bastante extraña, comunidad. Esta noche nuevamente les está hablando Damaso, comunidad, y por favor no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Ajuste de cuentas. Trabajo como camionero. Estoy más que acostumbrado a desenvolverme dentro de las diferentes carreteras que existen en mi país. Yo vivo en Colombia. Mi país se distingue por muchas cosas, tanto buenas como malas. Nos destacan un poco las mujeres, su belleza, y también muchos de los capos o de las personas que se han llegado a convertir en las más buscadas del mundo. Nunca me imaginé que en mi vida
llegaría a tener problemas con alguien así. Siempre traté de ser muy cuidadoso, evitando tener que encontrarme con estas personas. Pero una noche, el destino me tenía planeado algo totalmente diferente. Aquella noche todo estaba de lo más normal. Tuve la suerte de poder degustar mi comida favorita ese día. Una buena Coca-Cola. Y para mi viaje, el cual iba a ser muy largo para poder regresar hacia la base de la central, ya que en ese momento yo estaba transportando mucha fruta. Fue así como, mientras estaba manejando, vi a lo lejos, mucho antes de acercarme a esos autos, yo calculo que eran como 3 o 4, los cuales estaban estacionados en medio de la carretera, y uno de estos se había salido del camino. Me comencé a sentir un poco inseguro. Me imaginé rápidamente que se podía tratar de estas personas. Agarré bien mi volante y poco antes de que atravesara ese lugar, se comenzaron a escuchar una serie de diferentes detonaciones de todo tipo, de un lado para otro y viceversa. Rápidamente se dejaron ver aproximadamente unos 6 u 8 hombres de cada lado, y todos y cada uno de ellos tenían diferentes armas de fuego, tanto de un calibre pequeño como unas de tipo más potente. Empezaron a dispararse entre sí. El miedo que me hizo sentir el observar una escena tan aterradora fue brutal, al grado que perdí momentáneamente el control de mi cuerpo. Pisé el acelerador a fondo, sin importarme a quién me llevara. Mi tráiler o mi camión terminó golpeando el primer auto que se cruzó por mi camino. Y después de sentir ese impacto, no me detuve. Le calculo yo hasta unos 5 o 10 minutos que pude volver a reaccionar. Te juro que el miedo se apoderó demasiado de mí, al grado que inclusive no tengo en mi memoria recuerdos de qué más ocurrió en ese lapso. El último recuerdo que tenía era sobre aquellos sujetos disparándose entre sí. Y cuando logré reaccionar, me di cuenta que estaba demasiado tenso frente al volante. Y un poco más adelante, sobre el camino, se alcanzaba a ver el letrero de una gasolinera. Ahí me paré, si acaso unos 5 minutos, para poder bajarme a respirar y fumarme un cigarrillo. Me acuerdo que uno de los trabajadores de ahí se me acercó. ¿Qué hubo, jefe? Buenas noches. Oiga, ¿sí escuchó los disparos? Se ve que estaban potentes, ¿verdad? ¿Sí los escuchó o no los escuchó? Cuando este muchacho me dijo eso, me quedé demasiado asustado. Sabía que lo que había visto y lo que había dejado minutos atrás había sido real.
Digamos que una parte de mí no se hacía la idea de que lo que me había sucedido, en verdad, sí había ocurrido. Yo le contesté que sí se escuchó fuerte, muy potente. Fueron las palabras que pude decir, con una voz entrecortada. Jamás en mi vida volví a tener una experiencia así de este tipo. Y se lo agradezco muchísimo a Dios, ya que quiero pensar que durante esa noche Él me acompañaba. Porque cuando lo llevo a recordar con más detalle, me sorprende cómo entre tantas balas, gracias a Dios, ninguna me impactó. Porque mi camión sí quedó dañado de algunas balas perdidas. Por suerte no se descompuso y tampoco presentó otros problemas durante aquel viaje, ya que si me hubiera quedado tirado en la carretera o en aquella gasolinera, no sé qué hubiera hecho. Si de por sí aquella noche llegué casi temblando a la central, no me imagino cómo me hubiese puesto si me hubiese quedado tirado por la carretera. Hay muchas cosas que se llegan a ver en este oficio y tengo muchas experiencias más. Si me permites, me gustaría poder compartirte otras historias también. Espero que tengas la oportunidad de leer mi relato. Jamás he escuchado un relato aquí de otro país, pero esta experiencia que te cuento en verdad me pasó y es la historia o la anécdota más aterradora que he tenido en toda mi vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece la historia que nos han compartido para esta noche? Antes que nada, este tema, comunidad, también es demasiado sensible. Les solicitamos a todos y a todas ustedes que manejen mucho respeto y mucho nivel de confianza para todas las opiniones que nos quieran compartir. Ya saben que pueden hacerlo aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerles y a su vez, también responderemos todos sus comentarios. Habiendo dicho esto, usted, comunidad, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo se sentiría? Hay más preguntas que respuestas. Podemos dar una respuesta, obviamente, pero muchas veces, cuando estamos viviendo ese fenómeno o ese siniestro, esa situación que te llena de miedo, emociones negativas, la adrenalina se te sube, o todas las reacciones que puedan ocurrir dentro de nuestros cuerpos son muy diferentes a las contestaciones que podríamos decir. En verdad, me encantaría tener la oportunidad de ver sus comentarios, ya que esta historia, al menos a mí, me parece muy aterradora. Es una fortuna que la persona que nos la cuenta no sufrió ningún daño durante ese día. Posiblemente Dios la acompañaba o no le tocaba. De igual forma, comunidad, también los invitamos a que se animen a compartir esa historia
aquel relato, esa anécdota que nadie les creería, comunidad. Ya saben que para eso hemos creado este espacio, diseñado para contar esas historias que solamente se viven una vez. Esta noche, nuevamente les está hablando Damaso, comunidad. Y por favor, no se despeguen de nuestro canal de YouTube, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.